Entonces vamos al tema. El día de hoy quiero hablarle de un tienes que prepararte. Hemos escuchado eso muchas veces. De hecho, desde que uno nace, le dice a uno los padres, tienes que prepararte. O en nuestra buena manera nica de expresar, ¿no? Tenés que prepararte. Pero es una realidad. Todos tenemos que prepararnos y nos orientan en qué deberíamos de prepararnos. Quiero presentarle una imagen donde están las áreas donde nos orientan. La educación para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para adquirir una propiedad, para viajar, por supuesto, para casarse, para ser un profesional. Todo eso es una orientación válida. Pero uno hace planes, tira líneas, planifica esto, planifica lo otro, pero al final se da cuenta que los planes no son 100% garantizados. No existe tal cosa como elaborar un plan y es 100% garantizado que ese plan se va a cumplir. Yo estuve en una conferencia en la ciudad de Guatemala y en lo personal marcó mi vida. Ni siquiera era de una iglesia, era de una compañía. Me había mandado una compañía a esta conferencia. Y la impartió un hombre que es un líder, o bueno, no sé si todavía está con vida, de calibre mundial, un profesor de una universidad en California, y habló de la importancia de planificar 20, 25, 30 años adelante. Regresé a Nicaragua y lo primero que hice fue agarrar papel y lápiz y planificar. Según mi plan, a los 30 años yo tenía que estar fuera de la compañía y empezar a iniciar mi propia compañía. Entonces elaboré una serie de ítems, de requisitos para poder cumplir ese propósito. Cuando tenía 26 años y en una revisión me di cuenta que todos los ítems, todas las líneas estaban cumplidas. Pero dije para mí, puedo reforzar el proyecto y esperar a los 30 años. Voy a esperar a los 30 años. Pero es como que usted tenga una maqueta. ¿Ha visto esas maquetas cuando van a construir un edificio o van a construir un proyecto de ciudad? Entonces están los edificios, los centros comerciales, las carreteras. Y era como que estaba una maqueta de mi vida y de repente aparece el Señor y dice, toda la maqueta ya no existe más. Porque cuando tenía 26 años de edad recibí una llamada telefónica para decirnos que la iglesia nos hacía la invitación, la honorable invitación para que fuéramos los pastores de jóvenes, lo cual aceptamos y todo aquel plan que yo creía que básicamente estaba garantizado porque ya tenía los requerimientos, de un momento a otro desapareció. Es que los planes nunca están 100% garantizados. Por eso la carta de Santiago, el escritor de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 4, versículo 13, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ni siquiera saben qué sucederá mañana. Le leo nuevamente esto. Ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué nos está tratando de decir el Espíritu Santo cuando inspiró a Santiago? Nos está diciendo, no tienes garantizado nada. Pero hay algo que sí está 100% garantizado. Y de seguro ya a su cabeza vinieron ideas, sí, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón, todo. Pero le voy a hablar de algo que está garantizado en nuestras vidas y que muy pocas veces queremos hablar. ¿Y sabe a qué me refiero? A la muerte. ¿Va a hablar de la muerte? Sí, quiero hablar el día de hoy de la muerte. De las consideraciones y las preparaciones que tenemos que hacer, porque un día todos los que estamos en este lugar vamos a enfrentar la muerte. Por más que nos cuidemos, por más que nos esforcemos, hagamos esto, lo otro, todos los que estamos en este lugar, aún los niños de pecho, van a enfrentar
la muerte. El pastor José Silva, cuando tenía, creo que 91 años de edad, sufrió un accidente. Lo atropelló, no lo atropelló, lo embistió un carro por la parte de atrás, estuvo en coma. Y recuerdo que un amigo en ese tiempo me dijo, voy a ir a verlo, porque lo más probable es que no sobreviva a este accidente y va a morir y quiero verlo. Entonces él fue a verlo. Y Dios dijo, no, quiero que sigas viviendo. Un día, después de estar tanto tiempo en coma, se despertó y me dice, él me decía de cariño viejo, y me dice, mira viejo, yo me despierto, abro los ojos, vuelvo a ver, estoy en un hospital y la mente parecía que me habían puesto un chip nuevo y empiezo a recordar todo en mi vida como nunca antes había recordado. Ahora permítame decirle cómo termina esta historia con la que empecé. Interesantemente, el que me dijo que iba a ir a verlo porque lo más probable es que no iba a sobrevivir al accidente, murió primero que el pastor José Silva. Es que no hay garantías de nada. Alguien podría ser mayor, imagínense, 91 años. ¿Sabe cuántos años? Murió 5 años después el pastor Silva. 5 años después murió el pastor José Silva. Pero murió primero el que me había dicho. Es que no hay garantías. Y el problema, ¿sabe qué es? Que nadie está orientando, nadie nos está orientando cómo enfrentar la muerte. El único libro es la palabra de Dios. Nadie nos dice, excepto Dios, cómo enfrentar la muerte. Y quiero darle un dato interesante de las Escrituras. Escuche esto, ¿sabía usted que muerte, la palabra muerte, aparece más de 400 veces en la Escritura? Si hay una palabra que aparece 400 veces en la Biblia, ¿no le parece que deberíamos de prestarle atención a esa palabra? Yo sé que tal vez usted se levantó, pudo haber tomado tiempo para hacer muchas cosas y venir a la iglesia y escuchar que le van a hablar de la muerte, tal vez dicen, tal vez no debía haber venido. Pero quiero decirle algo, si está en la Biblia hay que prestarle atención, porque hay advertencias que Dios nos hace para que no vivamos el mal en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Vaya conmigo a lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay teorías de todo tipo, que vamos al limbo, que vamos allá, que nos desaparecemos, que vamos a un lugar para ser purificados, pero nada de eso enseña la Biblia. La Biblia dice, muere una sola vez, una sola vez. Entonces nos preguntamos, si la muerte implica el cese de las actividades esenciales, o sea, si eso es lo que implica la muerte, viene una pregunta, ¿para qué prepararse? ¿Para qué me voy a preparar? Si la muerte viene y se acaba todo, y tenemos un dicho acá en Nicaragua, ¿no? Que muerto el perro, se acaba la rabia, un dicho grosero, pero la realidad no es esa. Si uno muere, no se acabó. Aquí viene todavía algo más y por eso tenemos que prepararnos. Volvamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Observe lo que dice al final. Le leo todo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después venga a juicio. Le leo otra vez. Y después venga a juicio. Yo no creo en eso, podrá decir alguien. ¿Y qué importa? Nosotros no somos los jueces. Nosotros no tomamos la decisión. No somos nosotros los que decidimos que sí y que no. Es Dios. Y por lo tanto, como es Dios el que decide, finalmente estemos de acuerdo o no, nos vamos a poner delante de Él y vamos a sufrir un juicio. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí.
Aquí no es en grupo, no es un grupo, no es en familia. Cuando yo era niño, y para que vea la importancia de traer los niños a la iglesia, el pastor de la iglesia enseñaba sobre el arrebatamiento. Y él decía, y usted tiene que estar preparado si hoy viene Cristo. Y yo era un niño y yo decía en mi cabeza, si viene Cristo, aunque sea me agarro de los calcetines de mi mamá. De algún lado me voy a agarrar. Pero la realidad es que en esto no hay ray. ¿Me podés dar? No, no hay ray en esto. No hay un aventón. ¿Sabe qué es lo que hay? Es una cuenta individual. Le leo nuevamente, cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Para evitar qué? Para evitar ir a una muerte eterna y para ir a la vida eterna. Cuando uno piensa en una persona que muere en esta tierra, va a ir a uno de dos lugares. Va a ir a la vida eterna o a la perdición eterna. ¿Por qué me habla de esto? Porque se lo tengo que hablar. Porque no es un tema que deberíamos de evitar, es un tema que deberíamos definitivamente hablarlo y hablarlo con toda claridad. Porque uno muere, las personas que murieron, que usted conoce, van a la vida eterna o a la muerte eterna. Viene una segunda pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cómo nos preparamos? ¿Me está hablando de prepararme para morir? Es que si no nos preparamos para esto, vamos a morir eternamente y tenemos que evitarlo. Quiero mencionarles 3 aspectos. El primero, necesitamos prepararnos con un arrepentimiento genuino delante de nuestro Dios. Es arrepintiéndonos de manera genuina delante de Dios. Dice un pastor, estaba predicando y dice, cuando las cámaras nos enfocan, nosotros nos comportamos diferente. Y muestran una imagen de una persona que está, claro, era un poco chistoso, ¿no? Mientras están las alabanzas y la persona está, y de repente lo enfoca la cámara y él mira que la cámara lo está enfocando y hace. Algunas veces así es el arrepentimiento, delante de quien nos interesa. Pero el arrepentimiento del que estamos hablando es un arrepentimiento genuino de nuestros pecados delante de Dios. Vaya conmigo a lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 5. Aquí están cuestionando a Jesús. Le están diciendo, cuestionándolo sobre unos hombres que habían muerto y que era un castigo. Y Jesús les dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Si ustedes no se arrepientan, le dice Jesús, de la misma manera todos ustedes van a perecer. Algunas veces que creemos que el mensaje de Jesús cuando vino a esta tierra solo era de amor. Claro que es un mensaje de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice una versión amplificada en inglés, como no existía una manera en que Dios pudiese expresar su amor por el ser humano, la única manera que encontró es dar a su propio Hijo. Por supuesto que tiene que ver con amor. Pero vea cuando Jesús empezó a predicar lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Imagínese, empezó a predicar y lo primero que empezó a enseñar es arrepentíos. Si queremos estar preparados para enfrentar la muerte, necesitamos arrepentirnos. Y nadie tiene garantizada la vida. Todos precisamente lo único que tenemos garantizado es que un día vamos a partir
de esta tierra. Le leo una información importante acerca del arrepentimiento. Escúchela. El arrepentimiento implica una conciencia honesta y profunda de nuestros errores. Porque ¿qué ocurre? Hay personas que lo único que se sienten mal no es de que hayan fallado, que hayan pecado y hayan fallado al Señor. Se sienten mal de que les hayan descubierto. Y eso no es arrepentimiento. Continúo. Un dolor genuino por haber fallado a Dios y a nosotros mismos. Porque cuando nosotros fallamos, no solo le fallamos a Dios, nos estamos fallando a nosotros mismos. Continúo. Significa un giro de 180 grados en nuestro estilo de vida. Significa que si usted va para acá, se detiene y dice, este es el camino por donde debo de ir. Eso es el arrepentimiento. Y finalizo, implica dirigirnos hacia Dios, restaurando nuestra relación y buscando su voluntad. Significa dirigirnos hacia Dios, implica meternos con Dios, restaurando nuestra relación y buscando su voluntad. Mire todo lo que implica el arrepentimiento. No solo es una palabra, es una acción acompañada de muchas acciones. Número 2, procurando la santidad en cada una de nuestras acciones. ¿Qué significa estar preparados para ese día? Significa la santidad en cada una de nuestras acciones. Significa agarrar, por darle esto es algo que a mí me gusta hacer personalmente, agarrar un lápiz y un papel y decir en mi mente, ¿cómo estoy? De repente usted dice, bien. En mis acciones, ¿cómo estoy? Aquí no estoy tan bien, hay que trabajar. En mis emociones, ¿aquí cómo estoy? Bueno, siento resentimiento, hay que trabajar. Entonces la santidad tiene que ver en cada una de las acciones que yo estoy realizando. No solo es una área. Como me decía alguien, a mí yo estoy muy bien en la lectura, en la oración, pero la lectura no me gusta nada. Entonces le digo, hay que trabajar en las áreas donde uno no está bien. Llevar la santidad a cada una de esas áreas que estoy mirando. ¿Cómo estoy en mis 5 sentidos? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué tipo de negocios estoy haciendo? ¿Qué tipo de relaciones estoy teniendo? Porque la santidad tiene que ser en cada una de las áreas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, lo cual lo hemos leído muchas veces. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire qué tan pesado es esto que pareciera como una moneda de cambio. Claro, el perdón lo recibimos por Jesús, la misericordia, pero cuando habla de presentarse delante de Dios y para verlo, nos lo dice claramente, si no hay santidad, nadie verá al Señor. Cuando estábamos pasando por uno de los aeropuertos, entrego el boleto y entonces mi esposa pasó, entonces hay como un lector, ¿no? Y ya pasó mi esposa. Y ella empieza a caminar y me pasan a mí el boleto que supuestamente ya iba a pasar y empiezan a pasarlo y nada, hijo, y nada. Y lo vuelve a pasar y me vuelve a ver el hombre y yo estoy como, y mi esposa caminando por allá como, ¡ey, espere! Y le daba y nada, pero de repente lo agarra y mete el código y suena un pitito agradable. ¡Pip! Y ya pude pasar. Pero si ese boleto no era aceptado, por más que yo hubiese intentado, recuerdo que cuando estábamos en uno de los abordajes, estaba un policía del aeropuerto en uno de los países. Estaba el policía regañando a un hombre que había maltratado a una de las personas encargadas ahí. Y yo dije, ¿será que no lo van a dejar pasar? El hombre se había alterado porque quería viajar. Yo no sé qué había pasado. Pero en esto es lo mismo. Por más que usted se esfuerce, se altere, diga todo lo que quiera, es tan simple como no hay santidad, no veremos al Señor.
lo deja bien en claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si en esta tierra todo lo que hicimos al final no va a valer la pena si no hay la santidad para ver al Señor. Le leo una información valiosa sobre la santidad, escúchela. Ser santos implica un compromiso diario de vivir conforme a su voluntad, con humildad, confesión constante y dependencia del Espíritu Santo. No significa nunca fallar. Se lo leo nuevamente. Santidad no significa nunca fallar, lo cual no es una licencia para pecar, sino aprender a acercarnos cada vez más a Dios a pesar de nuestras fallas, confiando en su gracia y en la obra de Cristo para transformarnos y mantenernos en una relación de amor y obediencia con Él. Le leo la última parte. Y mantenernos en una relación de amor y de obediencia con Él. Ahí usted puede ver que la santidad también tiene muchos aspectos en los cuales cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que trabajar. Número 3 y último, y aquí tenemos que abordar el servicio. Prepararnos para ese día también tiene que ver con el servicio al Señor. Si usted agarra a uno de los músicos que están acá, particularmente de los que tocan guitarra o bajo, el que toca la guitarra, por ejemplo, búsquelo al final solo para que vea. Si usted le ve los dedos, la yema de los dedos, tienen unos callos enormes. ¿Sabe por qué? Ha sufrido esa persona. Un día se me ocurrió a mí, tengo un primo que aprendió a tocar guitarra solo. Recuerdo que un día le dieron un saxofón. Nunca ha tocado saxofón. Y los que tocan un instrumento de viento sabrán que no solo es saber la música o saber la técnica, tiene que ver con la boca, con la fuerza. Tiene un montón de elementos. Le dan un saxofón y él empieza, nunca ha tocado un saxofón. Como una hora después estaba tocando el himno nacional de Nicaragua. Entonces yo veo a mi primo y yo dije, somos parientes. Algo debo de tener yo también. Y agarro una guitarra. Bueno, ¿para qué le cuento? Como guitarrista soy buen albañil. Malísimo. Pero ¿sabe cómo me dolió el primer día que traté de hacerlo? Y después le agarro la mano y le digo, ¿cómo haces? Y le veo las manos crucificadas de puros callos en los dedos. Cualquiera diría, no, eso me duele, pero es el don que Dios le dio a esa persona. El talento, ¿se acuerda? La parábola de los talentos es el talento que Dios le dio a esa persona y que lo tiene que utilizar. ¿Ve? Dios también a usted le entregó un talento, porque ahora dice, sí, pero a mí no me dio el talento de la música, pero a usted también le dio un talento. Gracias a Dios entiendo que la música y la cantada no es lo mío y por eso no estoy aquí arriba cantando, sino que hago la mueca por lo menos. Pero Dios me dio otros talentos, los cuales yo puedo utilizar para servir al Señor. Y esto de servir al Señor, no creas que solo es pararse en un altar y predicar a Cristo. Un día me dice alguien, ¿qué puedo hacer para servir al Señor de acuerdo a mi capacidad? Le gustaba hablar, publicar en las redes, y le digo, use las redes. ¿Y cómo? Grábese. Pero yo no tengo los equipos. Tiene esto, hágalo. Y así empezó. También conocemos a una persona que tiene una necesidad. Y tan solo decirle a esa persona, acercársele y decirle, ¿me permites orar por ti? Eso es servir al Señor. Vamos a tener una noche de esperanza. Luego vamos a poner el anuncio completo del doctor Arturo López Malumbres, que va a estar con nosotros. ¿Sabe qué servir al Señor? Es agarrar a alguien y decirle, mira, te quiero invitar a esta noche donde vamos a hablar acerca de la esperanza. Por eso se llama Noche de Esperanza, por supuesto. Eso es servir al Señor. Mirar una necesidad y decir, yo quiero suplir esa necesidad. Para diciembre hemos adquirido una costumbre. Nosotros tenemos aproximadamente unos 700 niños en nuestros comedores
y hemos adquirido una costumbre de darle zapatos a los niños. Y este año no es la excepción. Decir, tal vez yo no puedo calzar, son 700 pares, yo no puedo calzar a 700 niños, pero puedo calzar a uno. Eso es servir al Señor. Hablarle a una persona que no tiene esperanza, de repente usted está en un hospital visitando a un familiar, hablarle a la persona que está al lado, que no tiene esperanza, eso es servir al Señor. Extender la mano en medio de una necesidad, eso es servir al Señor. Cuando estábamos en el hospital con Samuel, yo recibí muchas formas de ayudas, pero particularmente hubo una que me llenó el corazón y fue una oración que me mandó una persona que ni siquiera conozco. Me impactó. Eso es servir al Señor. Hay muchas maneras de poderle servir y yo estoy seguro de que el Señor le dio esa capacidad para que usted la pusiera al servicio de los demás. Mire lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 15. ¿Por qué tiene que ver esto con prepararnos para la muerte? Aquí lo dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestras obras van a ser probadas delante del Señor. Mire lo que dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es para los cristianos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, un día voy a estar ahí, delante de Él, y me va a decir: buen siervo fiel, hiciste lo que te mandé. O nos va a decir: no hiciste lo que debías. No estamos hablando aquí de que eso nos va a mandar o no al infierno. El tribunal de Cristo es para los que ya tengamos vida eterna, pero queremos darle buenas cuentas al Señor. Y una manera de prepararnos para ese día es sirviéndole. Me hago una pregunta: ¿qué capacidades Dios le ha dado a usted para servirle? Hay un líder de nuestra comunidad. Un día estoy en la entrada y le pregunto: ¿usted ya se bautizó? No, hágalo. Y empezó a sentir el deseo de servir y se me acerca y me dice: ¿y en qué áreas puedo servir? Estaba recién bautizado. Empiece con los comedores. Y fue creciendo y creciendo y creciendo, y ahora que lo veo, escuche mi cabeza, y yo diciendo, ahora que lo veo, digo, qué increíble. Todo ese tiempo este hombre ahí sentado, con esta enorme capacidad de servir al Señor, de ayudar al prójimo. Un día me dijo: quiero entre mis amistades hacer una colecta para el comedor, ¿puedo hacerlo? Hágalo. Y trajo para la celebración de fin de año una ayuda increíble. Todo ese tiempo sentado y con esa enorme capacidad. Permítame decirle algo. Usted está sentado aquí y si no está sirviendo al Señor, quiero que sepa algo. Dios le dio una enorme capacidad. Póngala al servicio del Señor. Se lo voy a decir de nuevo. Dios le dio una enorme capacidad. Póngala al servicio del Señor. Decimos amén. Amén. Para que le demos buenas cuentas a Dios. Yo no le estoy diciendo ahora que deje de hacer lo que la imagen que le mostré al inicio. No le estoy diciendo que deje de planificar para el futuro, casarse si está soltero. Y recuerdo los que eran solteros cuando hablábamos de la segunda venida del Señor. Se me acerca un muchacho y me dice: pastor, pero ore para que el Señor me dé el chance de casarme. Yo me quiero casar antes. Planifique, no tiene nada de malo. Sueñe, no tiene nada de malo. Adquiera una propiedad, le motivo para que lo haga. Prepárese, estudie, haga todo, dele todo, hágalo. Pero hacer esto no significa que vamos a dejar de hacer lo otro. Eso fue lo que Jesús dijo. Debían de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Podemos prepararnos
para todo esto, pero no deje de hacer lo otro. ¿Y qué es lo otro? Prepararse para el día que partamos de esta tierra, para el día en que ya no estemos aquí. Necesitamos, sí, trabajar duro, esforzarnos, pero también siempre tener en mente que por más tiempo que vivamos en esta tierra, no sé cuántos años, mi abuelita murió, 102 años tenía. Una hermana de ella que murió hace no mucho, 103 años. Pero por más años, la historia creo que tiene registrada una persona que vivió cerca de 142, si no me equivoco. Por más tiempo que vivamos en esta tierra, tenemos una fecha de vencimiento. Y cuando ese día llegue, tenemos que estar preparados. Y el corazón de Dios es que usted no tenga que ir a un lugar de tormento, sino a un lugar de vida eterna. Yo le pido al Señor por un milagro siempre. Y esta es mi oración que le pido al Señor, que el 100% de los que estamos acá escuchando este mensaje, sin importar dónde estemos, nos estén escuchando, nos van a escuchar, porque finalmente esto se publica, que el 100% podamos partir a la presencia de Dios, a la vida eterna. Y si ese es el corazón de Dios y mi oración, que sea el suyo también, que usted desee, pero para eso solo puede haber un camino, que nosotros nos preparemos para enfrentar ese día, porque el día va a llegar y no podemos arriesgarnos. Porque si hemos ganado todo en esta tierra, hay un hombre, fue uno de los millonarios más grandes de la historia del mundo, Steve Jobs. ¿Ha escuchado ese nombre? Apple Computer, Macintosh, todo eso estaba relacionado con él. iPhone, todos esos inventos. Era un genio. Le hicieron un trasplante porque estaba a punto de morir, vivió unos años más y en el hecho de muerte estaba diciendo, por más que yo me esfuerce, ya no hay más aliento para mí. Y perdió la vida, relativamente joven. Es que no importa lo que uno haga, ni quién sea uno, todo ser humano un día va a enfrentar la vida eterna o la muerte eterna. Asegúrese que el día que le toque, cuando usted cierre sus ojos y cuando los abra a la eternidad, los abra para la vida eterna. Si usted no tiene esa garantía el día de hoy, si usted está diciendo dentro de usted, yo no tengo esa garantía, yo no sé para dónde voy, quiero animarle para que hoy se vaya con esa garantía. ¿Y sabe cuál es? Que usted se entregue a Cristo. Yo tengo mucho tiempo de venir a la iglesia, podría decir alguien, y eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino. No se vaya de este lugar sin que usted se ponga a cuentas delante del Señor. ¿Sabe cuántas veces me ha tocado vivir desde jovencito, hablarle a alguien a Cristo, decirle arrepiéntete y sale de ese lugar y pierde la vida? Muchas veces. Muchas veces. Personas que dijeron no quiero eso. Más adelante una persona me dijo, cuando ya esté en el lecho de muerte. ¿Y quién dice que vamos a tener lecho de muerte? ¿Sabe cómo falleció esa persona? Guindado. Él mismo se guindó, se ahorcó. Es que solo hay una garantía. Es que todos los que estamos en este lugar nos vamos a enfrentar a la muerte. Y que ese día cuando llegue, su pasaporte esté visado con la vida eterna. Que cuando usted presente el pasaporte, estoy hablando en el sentido figurado, por supuesto, nos vayamos a una eternidad con Cristo. Porque eso es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra.